Aún recuerdo aquel día gris y polvoriento en el que encontré el disco. Era diciembre, hacía frío y el cielo tenía un tono enfermo, casi morado, como si el sol se negara a salir. Caminaba por un tianguis de los que se ponen cerca de la central de abastos, buscando películas navideñas baratas para mis sobrinos. En uno de los puestos, un hombre de rostro inexpresivo y mirada hundida me ofreció un montón de discos pirata. Llévese uno, joven. Especiales de Navidad, de los buenos. Dijo con voz áspera, casi susurrante. Revisé el montón. Había películas animadas, caricaturas clásicas, pero uno me llamó la atención. Un disco sin etiqueta, solo con un dibujo hecho con plumón negro. Decía El Chavo animado. Especial navideño, versión no emitida. Me causó curiosidad. No recordaba que Televisa hubiera hecho un especial navideño de El Chavo animado. El disco estaba frío, más frío que el aire de la tarde, como si lo hubieran sacado del refrigerador. Le pregunté al vendedor de dónde lo había sacado. Él me miró un instante, y con una mueca temblorosa dijo: eso no debería existir. Pero si lo va a ver, no lo vea solo. Su advertencia me pareció parte del teatro que muchos vendedores usan para vender más, así que lo compré por 20 pesos y me fui a casa. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11:47, decidí poner el disco en mi laptop. Al principio, no aparecía nada. Solo una pantalla negra con un zumbido grave que retumbaba en los audífonos. Luego, una imagen borrosa comenzó a formarse. El logo del Chavo animado, pero distorsionado. La música del intro estaba ralentizada, con una voz aguda de fondo que parecía reír, o gritar. El logo se derretía como si estuviera hecho de cera, y en el fondo, donde usualmente salían las caricaturas saltando, había siluetas negras colgando, quietas. Cuando el episodio comenzó, algo me hizo sentir incómodo. La animación era diferente, mucho más detallada, casi realista. Los personajes tenían sombras marcadas, ojeras, piel pálida. El cielo de la vecindad era gris, y la nieve caía sucia, con un tono rojizo. En la puerta del barril, el Chavo estaba sentado con los brazos cruzados, temblando. Su voz sonaba más profunda, apagada. Ya casi es Navidad. Pero nadie me invitó. Decía con un hilo de voz que parecía contener lágrimas. Los demás personajes salían uno a uno. Don Ramón, el señor Barriga, Kiko, doña Florinda, Popis y Ñoño. Todos tenían miradas vacías, sin brillo, y hablaban lento, como si arrastraran las palabras. En una escena, Kiko le mostraba un juguete nuevo al Chavo, un camión rojo, mientras se reía de él. Pero su risa era demasiado aguda, casi animal. La cámara se acercó tanto al rostro del Chavo que pude ver que tenía los ojos hinchados, y un hilo de sangre le corría por la nariz. Lo más perturbador era el sonido. No había risas de fondo, solo el viento, y un quejido continuo, como si alguien estuviera respirando detrás del micrófono. A los pocos minutos, la pantalla parpadeó, y por un instante, apareció una imagen de algo. Un rostro, pero no humano. La cabeza del Chavo, con los ojos vacíos, la boca abierta en una sonrisa antinatural, y la frase Feliz Navidad escrita en letras rojas, como pintadas con sangre. Ahí pausé el video. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. La laptop vibró ligeramente, y noté que el archivo no se podía cerrar. El cursor no respondía. Solo la imagen fija del Chavo, mirándome. Y entonces, el sonido volvió. Una voz, suave y distorsionada, susurró. ¿Por qué no te quedas a ver cómo termina? Intenté cerrar el reproductor, pero la pantalla seguía congelada en esa sonrisa antinatural del Chavo. Entonces, sin que yo hiciera nada, el episodio continuó solo. La imagen parpadeó y volvió a la vecindad. Era de noche. Todo estaba cubierto de nieve, pero no era blanca. Era gris, casi del color del polvo. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro, y las luces de los departamentos titilaban como velas a punto de apagarse. El Chavo caminaba lentamente por el patio, con un regalo en las manos. Una caja pequeña envuelta en papel rojo desteñido. Llamó a la puerta de Don Ramón, pero nadie respondió. Don Ramón. Le traje un regalo. Decía con voz temblorosa. Silencio. Después, un ruido sordo, como un golpe seco desde adentro. La cámara giró hacia la puerta, que se abrió sola. El interior de la casa estaba en sombras.
Apenas se distinguía una figura sentada, encorvada. Cuando el chavo entró, la figura levantó la cabeza. Era don Ramón, pero su piel tenía un tono grisáceo, los ojos hundidos y vidriosos. Murmuraba algo incomprensible, palabras que sonaban al revés, distorsionadas. El chavo retrocedió, y en ese momento la puerta se cerró con fuerza. La pantalla se volvió negra. Durante unos segundos, solo se escuchaban pasos, y una respiración agitada. Luego, un sonido de golpe. Y un chillido corto. Cuando la imagen volvió, el chavo estaba fuera de la casa, con la cara salpicada de algo oscuro. En el suelo, el regalo estaba abierto, mostrando dentro un trozo de tela verde, la misma del gorro del chavo. A partir de ahí, todo se volvió más inquietante. Los personajes comenzaron a comportarse de manera errática. Kiko se balanceaba en su triciclo, riendo sin parar, con los ojos desorbitados. Doña Florinda salía con un pastel navideño que parecía tener dentro algo moviéndose, como si respirara. Y el señor Barriga golpeaba las puertas de cada vecino, gritando: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mientras lloraba y se arañaba la cara. El episodio se sentía cada vez más real. La animación tenía un nivel de detalle imposible para una caricatura. Los movimientos eran torpes, casi como si estuvieran grabados sobre personas reales. Entonces, apareció una escena que me hizo estremecer. El chavo estaba dentro del barril, llorando. Su voz era la de un niño real, no la del doblaje que todos conocemos. Yo solo quería una cena. Solo quería que alguien me invitara. Decía, sollozando. La cámara se acercó lentamente al barril, y pude ver que las tablas estaban manchadas de rojo. En el fondo, algo se movía. Parecía una mano. De pronto, la imagen se cortó, y apareció una pantalla con texto blanco sobre fondo negro. Nadie debería estar solo en Navidad. Nadie. El episodio volvió, mostrando a todos los personajes reunidos en el patio, en torno a una mesa improvisada. El chavo sonreía, pero su sonrisa era forzada, crispada. Todos estaban quietos, inmóviles, con las cabezas caídas. La cámara hizo un paneo, y se notaba que no respiraban. La voz del chavo sonó más clara que nunca, dirigida directamente al espectador. Ahora todos están conmigo. Nadie se irá esta Navidad. El viento comenzó a soplar más fuerte en el video. Las luces parpadearon hasta que solo quedó la silueta del barril, y dentro de él, dos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad. Mi laptop se apagó sola. En la pantalla reflejada, por un segundo, creí ver algo detrás de mí. Una figura pequeña, con gorra verde y sonrisa torcida. Cuando la laptop se apagó, me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo un peso en el aire, como si el cuarto estuviera lleno de algo invisible. Revisé el reloj. 3:03 AM. No había notado cuánto tiempo había pasado desde que puse el disco. Encendí la luz, pero parpadeaba, y la habitación se sentía helada. El disco seguía dentro de la laptop, girando lentamente, aunque la máquina estaba apagada. Me acerqué para sacarlo, pero al tocar la bandeja, escuché una voz baja, tan nítida como si alguien estuviera detrás de mí. ¿Te gustó mi Navidad? Di un salto y volteé, pero no había nadie. Aún así, el eco de esa voz siguió sonando, como si se metiera en mis oídos y no quisiera irse. Logré sacar el disco y lo metí en su caja improvisada. Tenía la intención de tirarlo a la basura, pero algo me detuvo. El disco no tenía la misma apariencia. Ahora, en lugar del plumón negro, el título estaba grabado en relieve, como quemado en la superficie. La Navidad del Chavo. Propiedad de Televisa. Intenté buscar información al día siguiente. No encontré nada en Wikipedia, ni en foros oficiales. Pero en una página antigua de coleccionistas de DVDs pirata, alguien había publicado un hilo en 2012 titulado Especial Navideño del Chavo Animado, cancelado. El mensaje decía: se grabó un episodio en 2008, dedicado a una Navidad triste del Chavo, pero nunca se emitió. Los animadores decían que algo pasaba con los modelos del personaje, que el archivo se corrompía y cambiaba los rostros. Televisa ordenó destruir todas las copias. Uno de los animadores desapareció la noche que terminó la edición. Dicen que el video lo muestra sonriendo, igual que el Chavo del episodio. Seguí leyendo y cada mensaje era peor.
Varios usuarios afirmaban haber conseguido copias piratas en mercados de México y Perú, pero nadie subía enlaces funcionales. Algunos contaban que sus discos se borraban solos después de verlos, y otros que escuchaban golpes dentro del barril cada medianoche. Esa noche, no pude dormir. Dejé el disco sobre mi escritorio, dentro de su caja. Pero al amanecer, ya no estaba. Busqué por todos lados, sin resultado. Lo di por perdido. Hasta 3 días después. Una notificación llegó a mi correo. Nuevo archivo recibido. Navidad Chavo Final MP4. No tenía remitente. El peso del archivo era exactamente el mismo que el video del disco. Lo abrí sin pensar, y en lugar del episodio, apareció mi propio rostro, grabado con la cámara de la laptop, durmiendo. En el fondo se veía una figura diminuta, encorvada, asomándose detrás de mí. Pausé el video. Pero antes de cerrarlo, un ruido comenzó a sonar. Golpes, 3, uno tras otro. Idénticos a los del barril del episodio. Desde entonces, las noches de diciembre se volvieron insoportables. Cada año, el 24, el mismo sonido resuena. Toc, toc, toc. A veces, la televisión se enciende sola, y la pantalla muestra el logo distorsionado del Chavo animado, con esa risa ahogada de fondo. Otras veces, escucho su voz susurrar. Nadie debería estar solo en Navidad. Creí que todo era producto de mi mente, hasta que un amigo me dijo algo que me heló la sangre. Oye, ¿dónde conseguiste ese video del Chavo? Lo vi en YouTube, pero lo borraron. Dicen que él te lo sube. Desaparece. No quise decirle nada, pero sabía la verdad. Ese video no se puede borrar. Siempre vuelve, en diferentes canales, en diferentes formatos, y con una nota en la descripción que dice: convertido desde DVD original. No recomendado para ver después de medianoche. He intentado destruir la laptop, quemar las copias, hasta formatear todo, pero el archivo sigue reapareciendo en mis descargas, con un nombre nuevo cada vez. Y cuando lo abro por error, el último fotograma siempre cambia. Ya no es el Chavo. Es mi habitación. Mi escritorio. Mi rostro, dormido. Y detrás. Una silueta con gorra verde, sonriendo. Dicen que si buscas bien en algunos foros ocultos o en mercados pirata, todavía se puede encontrar el disco. No tiene portada. Solo una frase escrita con plumón rojo. El Chavo animado. La Navidad del Chavo. Versión final. Pero si lo compras, asegúrate de no verlo en Nochebuena. Porque, cuando el episodio termina, el Chavo ya no se queda dentro de la pantalla. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.